Pues esta tarde nos encontramos con la psicóloga y escritora Mariela Jiménez, que nos va a hablar un poco sobre esta novela, Una Lucrecia. Mariela, ¿cómo te encuentras? Hola Patricia, bueno, antes que nada me encuentro muy orgullosa y muy contenta de poder conversar con vos hoy de esta historia que para mí es tan importante que haya podido llegar a ustedes las mexicanas. Estoy muy feliz de poder conversar de esto con vos. Toda esta historia se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires. Ujú, Los personajes principales es Lucrecia Ayala ujú. y Lisandro Echagüe. Cuéntanos un poco cómo nace escribir Una Lucrecia. Bueno, tal como decís, el contexto en el que se desarrolla la historia es un contexto que para mí es conocido, que es la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad que me gusta muchísimo y que quería contar una historia desde un lugar muy íntimo. Lucrecia de hecho la cuenta en primera persona. Creo que eso marca un ritmo y una intimidad diferente a la hora de encontrarte con una historia de estas características, ¿no? Con un tema tan profundo. Y creo que por eso elegí justamente este contexto, ¿no? Como te digo, conocido, querido para mí, donde de alguna manera me siento muy identificada con lo que significa ser mujer en nuestra época y en nuestra cultura, ¿no? Y si tengo que decirte cómo empezó esta novela, el germen de la inquietud respecto a la cuestión de género para mí empezó hace muchos años atrás. Como bien decías al inicio, yo soy psicóloga, además de escritora, y cuando apenas empezaba mi práctica profesional ahí en la provincia de Córdoba, en la que tuve el privilegio de estudiar y recibirme ahí, me tocó presenciar una situación de violencia en la calle y el miedo me paralizó, Patricia, no pude reaccionar. Y para mí ese fue un momento muy choqueante, de mucha toma de conciencia y de mucha necesidad de hacer algo con esa sensación de impotencia y de parálisis que había sentido en ese momento, ¿no? De no haber podido ayudar a esa mujer. Y tuvieron que pasar muchos años para que yo me atreviera a hacer uso de esta que es mi otra profesión y mi otra forma de contar cómo veo el mundo, para decir cuánto me importaba que nunca más estemos en esa sensación de parálisis y que todos nos atrevamos a dar ese paso para ayudar a quienes lo necesitan, particularmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Lucrecia, una joven que crece y es educada por su abuela, por su nona, como ella le llama, allá en la Villa Soldati, porque su mamá se decide ir, su papá no está. Ella era muy inteligente. Por esa inteligencia tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela Belgrano, una escuela que era totalmente diferente a sus posibilidades. Uh-huh. Cuéntanos un poco de esa situación de Lucrecia, ¿cómo creas este personaje? Bueno, para mí, Patricia, era súper importante poder contar cómo es la evolución de una mujer que vive en una situación de violencia de género, ¿no? Porque me pasaba, no sé si te sucede a vos, pero siempre nos quedábamos con ese recorte tan trágico de los finales que lamentablemente a menudo vemos, ¿no? Hoy no van a sobrevivir 11 mexicanas. Entonces son cifras que verdaderamente asustan y uno se quedaba con ese recorte, ¿no? Y mi pregunta siempre era, bueno, pero ¿qué pasó antes? ¿Cuántas veces pudimos intervenir? ¿Cuántas veces pudimos haber hecho algo por esa mujer, ¿no? Entonces, yo creo que me serví un poco de la voz de Lucrecia y de su historia para poder contar esto. Por eso era tan importante para mí que la historia iniciara en la adolescencia de Lucrecia, ¿no? Que Ujú. pudiera contar desde dónde venía ella, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus sueños a la hora de enfrentarse a la vida, ¿no? Como bien decís, Lucrecia es una joven de orígenes muy humildes, sin embargo Ujú. con muchas posibilidades por ser una persona muy inteligente, muy sensible y sobre todo con muchas ganas de superarse, ¿no? Con una abuela que la pudo acompañar con muy pocos recursos, ¿no? Estoy hablando de recursos simbólicos, de poco estudio, de poca posibilidad en la vida, ¿no? Y sin embargo la acompañó como pudo, hasta donde pudo.
Y Ujú. cuando a Lucrecia le toca enfrentarse con el mundo, se encuentra que no todo es de color de rosa, ¿no? Y no todo lo que ella esperaba. Lucrecia era una jovencita de 16 años cuando en un centro comercial ve por primera vez a Lisandro. Le impacta, pues era un joven guapo y la manera en que la aborda. Ujú. Se hacen novios, pero fíjate, aquí en tu novela, al principio de la relación mencionas algo. Lisandro tenía una asombrosa capacidad de hacerme sentir entre la espada y la pared, obligada a darle lo que quiera. Pretendía hacerme creer que la decisión era mía, pero manipulaba las circunstancias para que no me quedara otra salida. ¿Cómo, cómo a veces no se da cuenta la mujer que está en esa situación y que al inicio del noviazgo ya pinta el hombre por ser violento, posesivo? Ella era muy jovencita, ¿no? Y Ujú. cómo la empieza a aislar en cierta manera de sus amigos. Había una desigualdad muy grande entre estas dos Ujú. personas, ¿no? Entre esta Lucrecia que, como hablábamos antes, venía de orígenes muy humildes y con muchas ganas de superación, y un mundo que muchas veces la desbordaba, porque estaba entre este origen humilde y este deseo de superación, y quizás todo lo que veía la deslumbraba, ¿no? Y la llevaba de alguna manera a querer salir de su situación. Y Lisandro estaba un poco en ese futuro que ella veía, ¿no? Ella se deslumbró, Ujú. como por eso era tan importante pensar en que ella era una adolescente con muchos sueños que se enamoró de una persona muchos años mayor, con otra experiencia, con otros recursos y con Ujú. mucha capacidad de manipularla, ¿no? Y de cómo ella cuenta ahí, de ponerla en una situación de entre la espada y la pared. Y son esas pequeñas alarmas que empiezan a aparecer en los inicios de la relación y que uno a veces piensa, bueno, voy a tratar de controlarlo o de cambiar determinadas cosas para no generar una fricción innecesaria, y en realidad lo que termina sucediendo es que nos terminamos censurando a nosotras mismas, ¿no? Terminamos dejando de ser quienes queremos ser para acomodarnos al otro. Y eso es un poco lo que empieza a suceder en el inicio de esta relación entre una Lucrecia muy, muy chiquita y un Lisandro que ya empieza a asomar sus garras de manipulador, ¿no? Cuando ella está en la escuela de Belgrano se sentía que no encajaba ahí. Al principio le costó mucho trabajo porque la molestaban, le decían que era pobre. Sin Ujú, embargo, por su misma inteligencia, ella logra hacerse de un círculo pequeño de amigos. ujú, Electra, Victoria, Camilo. Y aunque ellos la alertaban de que ella se iba empezando a alejar de ellos por seguir esta relación con Lisandro, tal vez no lo quería aceptar. Decía, mis amigas tenían razón, no eran ellas las que estaban dejándome fuera de sus planes, era ujú. yo quien se apartaba. Como también el hombre que es así controlador empieza a alejar a la chica de todo lo que tenga que ver con amistades, con familia. Ujú. Mira, el objetivo en general de este tipo de personas que lo que intentan es someter a otra en un vínculo es justamente la sensación de soledad, ¿no? El contar absolutamente todos los vínculos con el afuera, la sensación de que no tenés vida si no estás vinculado directamente conmigo, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera empieza a suceder. Lucrecia empieza a tener algunos atisbos de esto que le está pasando a través de sus amigos que se dan cuenta o intentan de alguna manera hacerle ver, pero ella se encuentra tan tironeada, ¿no? Entre esto que empieza a ver, estas cositas que le empiezan a incomodar, este amor que siente por ese hombre, la ilusión de poder crear algo diferente y de salir de un entorno que también le incomoda. Como vos decís, tratando de encontrar su lugar, ¿no? Tratando de encontrar su lugar todo el tiempo. Y en ese momento de decisión, vos imaginate que cuando tenemos 17, 18 años, a veces tomamos las decisiones más importantes de nuestras vidas en nuestros momentos más caóticos, ¿no? Ujú. Porque estamos recién aprendiendo, recién saliendo a la vida, y lo que le sucede a Lucrecia es que alguien más toma decisiones por ella. De alguna manera, Lisandro se hace cargo de tomar decisiones por ella. Y
esto es lo que la va encerrando cada vez más, ¿no? Lo que la va ciñendo en una relación en la que también se siente incómoda. Y también es muy importante señalar que estas amistades, este vínculo de amistades que hizo con Electra, con Victoria y con Camilo, va a ser algo muy importante, que va a ser algo fundamental a lo largo de la novela. Estas amistades de juventud que son sinceras, qué importante es hacer amigos, ¿no? Importantísimo, porque yo creo que particularmente hablando de esta historia, ¿no? Estos tres amigos con Lucrecia, este grupo de 4, es lo que de alguna manera forma la base de su identidad, ¿no? Que le permite no olvidarse quién es Lucrecia, ¿no? A pesar de que le han cortado los lazos, a pesar de sentirse sola, a pesar de cada vez quizás empezar a sentir que se encuentra más encerrada en su relación y en este vínculo que se va enfermando cada vez más. Esto parece ser una constante, ¿no? La gente que puede aparecer para ayudarla, la gente de su vida, la gente que verdaderamente conoce a Lucrecia y la respeta por quién ella es y por quién quiere ser, ¿no? Dejándola ser, que ese es verdaderamente el fundamento del amor, ¿no? En este caso, el amor amistoso, el amor fraterno, que también, más allá de que esta es una historia que se publica bajo un sello romántico, para mí el amor es multidimensional, tiene tantas formas de nutrirnos, y la amistad sin duda que es uno de ellos, y yo creo que la amistad salva, no me cabe ninguna duda. Pasa el tiempo y bueno, poco tiempo, y Lucrecia se va a vivir a una casa hermosa, lujosa, con alberca, pero ella se sentía vacía, se sentía ignorada, lastimada, humillada. Pero Lisandro tenía la capacidad de chantajearla. Lisandro lloraba a moco tendido cada que se excedía. Por 4 años enteros había soportado constantes ataques de celos, innumerables reglas de convivencia, sus gritos, sus insultos, siempre excusándolo en su fragilidad y sus inseguridades. ¿Hasta qué punto el hombre chantajea a Lucrecia, a las mujeres, para decir, yo tengo la culpa de que yo lo estoy haciendo enojar, ¿no? Sí, qué juego tan perverso que se genera, la verdad que sí. La víctima termina casi en una posición de victimario, ¿no? Como si fuera la responsable. Y esto que tantas veces hemos escuchado de, bueno, pero ¿qué habrás hecho? ¿De qué forma habrás provocado la situación? Casi siempre como excusando, ¿no? Estos exabruptos violentos. Y creo que Lucrecia en algún punto, cuando empieza a sentir que está cada vez más sola y cada vez más encerrada, empieza a creerse cada vez más esto, ¿no? Este juego de manipulación. Y termina atrapada ahí, ¿no? Termina atrapada ahí y cae en la trampa en la que lamentablemente caen muchas mujeres, demasiadas, que es esta sensación de control, ¿no? De, bueno, tengo que controlar absolutamente cada aspecto de mi vida y solamente así voy a lograr mantenerme a salvo un día más, ¿no? Y lo que terminamos haciendo es nada más que otorgarle todo el control de nuestras vidas al monstruo que la rige, ¿no? Porque no podemos ser espontáneas, no podemos ser quienes queremos ser, no podemos permitirnos desear, no podemos permitirnos tantas cosas cuando nos encierran de esa manera, ¿no? Y yo creo que ese es el modo de encierro más cruel que puede existir. Hay un momento en la novela donde Lucrecia decide, ya hasta aquí, no puedo más, me quiero ir con mi abuela. En eso se embaraza, está embarazada. Y va a buscar a refugio. Tú, como mujer, dices, ¿quién más me va a entender que mi casa, no? Mi familia. Y va con su nona. Y la nona, como fue criada a la antigua, y para ella dice, no, tú estás bien con Lisandro, te tiene bien económicamente. Y le dice la nona, pienso que no es para tanto, y perdón que te lo diga, querida, pero ese debe ser tu deber como señora de la casa. Se excedió,
Pero no será la primera discusión, tendrán más. Si tú supieras todos los encontronazos que tuve con tu abuelo en 33 años de matrimonio, y la nona la regresa con Lisandro. Y es algo que para ella fue muy doloroso, porque ella, aunque hubiera sido en la pobreza, hubiera preferido quedarse con su abuela. Sí, claro que sí. Como vos decís, hay tantos momentos en que estas mujeres que atraviesan este tipo de situaciones dicen basta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y después qué? ¿Después qué viene de ese basta, no? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién me va a acompañar en esa decisión? Y Lucrecia, por supuesto que no tenía nadie más que recurrir que a esta nona, ¿no? A su abuela que la había criado como podía con estos pocos recursos de los que habíamos hablado antes. Y sin dudas que la nona es un personaje sumamente importante en esta historia porque ella es la que marca que el verdadero enemigo en toda esta situación es el machismo, ¿no? Y que tanto mujeres como varones podemos ser reproductores de ese machismo. Y la nona lo que hace es simplemente esto, ¿no? Seguir entrampando a Lucrecia en esta situación de vulnerabilidad al volverla a este lugar donde ella sentía que corría peligro, ¿no? Pero siempre con esta premisa de, bueno, es tu deber como mujer, no es la primera vez que va a pasar, como bueno, como si de alguna manera el rol implicara ceder absolutamente en todo por el simple hecho de ser mujer y ser esposa en este caso, ¿no? Por eso para mí era importante poder plasmar a la nona también, ¿no? Porque creo que es responsabilidad tanto de varones como de mujeres ponernos esta situación en el hombro y reflexionar cada día sobre las decisiones que tomamos y cómo acompañamos, ¿no? Lisandro y su suegro de Lucrecia tenían ciertos negocios raros, y ahí es donde se desata todo el nudo de la novela. Pasan ciertas situaciones en la casa, por lo cual tienen que contratar a Seguridad del Plata para que vigilen. Y aquí entra un personaje que me encantó, Mauro Acosta. Mauro Acosta, que va a ser un hombre muy importante para Lucrecia en varios sentidos. ¿Cómo surge el personaje de Mauro? Bueno, como yo te contaba antes, esta es una novela escrita en primera persona, una novela muy fuerte, y para mí era muy difícil meterme en la piel de Lucrecia, ¿no? Un proceso muy emotivo. Y creo que fue así que surgió Mauro, porque Mauro también es un personaje escrito en primera persona. Para mí fue todo un desafío, porque soy mujer, era ponerme en la mente y en la emoción de un varón, y para mí fue muy necesario, porque cada vez que escribía Mauro yo descansaba en su mente, ¿no? Era una posibilidad de darle otra mirada a toda esta situación. Y él termina siendo este personaje que funciona casi a modo de engranaje entre el afuera y el adentro, ¿no? Esta intimidad tan terrible y tan tenebrosa y peligrosa para Lucrecia, y una afuera que termina metiéndose, como vos decís, a través de un robo que sucede en la casa, y termina exponiendo toda esta situación, ¿no? Y él funciona, como te digo, como esta conexión entre un adentro y un afuera. Y también para Lucrecia, ¿no? Porque marca la entrada de alguien más, ¿no? A este mundo que era privado de ella, Lisandro, y de su hijo Alejo, por supuesto. También el pasado de Mauro, muy difícil. Él huye de su casa cuando era muy joven porque su mamá vivió una situación de violencia. Él era el que decía, no, papá, no le pegues a mi mamá. Y cuando ve a Alejo, cuando ve la situación de Lucrecia, en ese momento se pone empático con ella y comprende, le dice, yo sabía perfectamente lo que sentía una mujer en su situación. Era yo quien recibía los golpes, quien se interponía cuando mi padre perdía los estribos. Tal vez también por eso Mauro se apega tanto y quiere rescatar a Lucrecia en cierta manera, pero hay muchas mujeres que tampoco se dejan rescatar. No, yo creo que para este personaje en particular, para Mauro, era casi una reedición de su propia historia, ¿no? Él había sido un niño que no había podido ayudar a su mamá y se encontraba ahora con una mujer que no podía salir de su situación, que además tenía un hijo, y creo que él se identificaba con Alejo por un lado y por otro lado con esta necesidad de ser el héroe, ¿no? Quien salvaba. Y es como decir,
se trata de que las mujeres podamos convertirnos en nuestras propias heroínas. Y siempre va a haber alguien que nos va a poder apoyar y que nos va a poder ayudar cuando nosotros podamos tomar esa decisión. En este caso, Mauro tiene un papel fundamental en esto, ¿no? En poder ayudar a una Lucrecia que ya está decidida a ser la heroína de su propia historia. Y eso es lo que marca el cambio tan importante. Esta reedición de una historia donde Mauro puede soltar esto de la necesidad de ser el héroe y salvar, y permitir empoderar, ¿no? Que es otra cosa completamente diferente. Sí, claro, y también este personaje, esta psicología enferma de Lisandro, que a lo largo de la novela cuentas a grandes rasgos que de su misma madre, o sea, su misma madre lo enferma. Es bien fuerte decir esto, pero hay muchos casos que son así. Mira, Patri, cuando yo te decía que esta es una novela de varones y mujeres, y que hay que saber identificar también quién es el enemigo y a dónde tenemos que apuntar, ¿no? Para poder salvarnos de esta situación. Es por eso que tenemos tantos modelos de familia, ¿no? Porque fíjate lo que sucede en el caso de Lisandro, que es el monstruo de esta historia, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Él sí, que por supuesto tiene una madre que, ¿cómo decirlo? Tiene una relación que está muy enferma con él, ¿no? Una relación muy, muy, muy perversa. Y sin embargo, esta mujer tiene 2 hijos. Justamente. ¿No? Porque tiene a Lisandro y tiene a Luciano. A Luciano. ¿Por qué quería hacer esto? Porque es tan importante poder dejar sobre la mesa que siempre es una decisión. Lo que nuestros padres han podido o no han podido hacer, o los ejemplos que podemos o no tenemos, o no tenemos, siempre podemos revertirlos, siempre. Porque Mauro también venía de una familia violenta, y sin embargo él eligió algo diferente, porque pudo encontrar otros modelos fuera. Bueno, cuando la gente pueda leer esta historia se va a encontrar que Mauro encuentra en su jefe casi una figura paterna, ¿no? Un amigo entrañable y alguien en Gómez. En Gómez, que es un personaje tan importante porque de alguna manera suple una ausencia, ¿no? Un rol que no estuvo presente en la vida de Mauro. Y yo creo que eso es tan importante, que seamos activos en la búsqueda de nuestros ejemplos, en la búsqueda de quienes queremos ser, que lo que nos sucedió en la vida, que por supuesto forma parte de quién somos, pero que no nos condicione y no nos determine, ¿no? Que podamos a partir de eso saber qué es lo que necesitamos para ser mejores, ¿no? Por eso tenemos hijos que vienen de familias violentas, pero que cada uno de ellos toma decisiones en la vida, y a partir de eso también se vincula mejor o peor con sus entornos, ¿no? Porque esta novela tiene como eje y como mensaje principal la esperanza. Y si nosotros nos ponemos en esta tesitura de que si uno viene de una familia violenta, el resultado sí o sí va a ser la violencia, estamos perdidos, porque estamos habitando en un mundo violento. Y yo quiero creer que mi hija va a ser mucho mejor que yo, ¿no? Y que mi sobrino va a ser mucho mejor que los hombres de mi vida. Entonces, creo que ahí radica la esperanza, ¿no? En que podemos avanzar un paso más siempre. Aparte, Mariela, Lucrecia creo que se choquea o tenía miedo, o el parteaguas que decide dejar esta situación fue por su hijo, por Alejo. El día que se cae en la escuela, la maestra le dice a Lucrecia: el terror que vi en su cara hoy, Lucrecia, fue lo más honesto que vi en mi vida. Le tiene miedo a su papá. Teme que se enoje, pero no con él, sino contigo. Y en la novela mencionas: había más de una forma de recibir golpes y mi hijo estaba siendo marcado de por vida. Ella dice: tengo que huir de esa situación por mi hijo, que era lo que ella amaba. Fíjate que justamente esta es la trampa de la que hablábamos antes, ¿no? La trampa del control. Bueno, parece que estoy haciendo todo para que nada me suceda, y la realidad era que ya estaba sucediendo. Ese niño ya estaba sufriendo. Y es una novela donde hay tantos personajes y ninguno es pequeño. Ningún personaje es pequeño. No es pequeño el taxista que lleva a Lucrecia aquella vez a casa de la abuela y no le cobra el pasaje. No es pequeña la psicóloga que ve
que algo sucede con este niño tan asustado y que llama a su madre para poder advertirle y además ofrecerle su ayuda. No es pequeña Alicia, que es la mamá de Mateo, del amigo de Alejo, que le ofrece siempre un lugar seguro a donde este niño puede ir a estar, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque había que decir que no hay roles pequeños y no hay ayudas pequeñas. Cualquier ayuda que una pueda brindar, cualquier cosa que uno ve que puede prestar en el momento justo, a veces puede marcar para el otro algo fundamental, sustancial. Entonces no hay que dejar de hacerlo, no hay que dejar de tener gestos amables cada vez que podemos hacerlo, porque quizás le estamos cambiando la vida a otro, ¿no? Como esta psicopedagoga que puede ver en Alejo a un niño tan asustado, ¿no? O como el médico, cuando Como el médico, claro que que le dijo, sí. Lucrecia, si tú no quieres hacer algo, no lo hagas. Y como llegaste hoy, o sea, no tenía palabras el médico para, no vamos a contar Claro, todo, pero no son vamos escenas, a contar todo, pero sí, son como estos personajes uh-huh. que empiezan a ver a Lucrecia, ¿no? Y que se ofrecen casi como espejo, diciendo, bueno, mira lo que te está sucediendo, vamos a ponerle el nombre que esto tiene, ¿no? Y por eso yo insisto en que a veces el espejo no es el que nos levantamos a la mañana y nos miramos, ¿no? El espejo son las personas que nos rodean. Y Lucrecia empieza a ver que la gente que la rodea ve estas cosas, le aporta estas miradas, le advierten, ¿no? Y eso, ella está escuchando. Durante toda la novela está escuchando. Pues Una Lucrecia es una novela muy fuerte, pero sin duda con un tema que no podemos obviar, como es el de la violencia intrafamiliar, la violencia a la mujer. ¿Cómo ha sido esta retroalimentación con tus seguidores, Mariela? La verdad que muy enriquecedora, muy enriquecedora. Lucrecia fue una novela que nació en 2017 en un blog, fue así como decidí compartirla por primera vez y fue una experiencia muy enriquecedora con cientos de mujeres que se sumaron a la lectura durante 65 días, que leíamos un capítulo y reflexionábamos durante todo el día. Y esa fue la primera retroalimentación para mí importante, porque creo que no podría haber nacido esta novela de otra forma, ¿no? Sin todas esas mujeres queriendo un final feliz para Lucrecia, ¿no? Esperando la posibilidad de que ella sobreviviera. Y después, durante todos estos años, lo que me pasa es que me corrí un poco de esta sensación que te hablaba al principio de impotencia y de parálisis, y empiezo a ver que hay tantas mujeres que son heroínas, tantas que me escriben con esta necesidad de decir, bueno, yo sobreviví, ¿no? Y de ponerse no desde el lugar de la víctima, sino de contar su historia de heroína, ¿no? De yo pude. Y eso para mí durante todos estos años me dio muchísima esperanza, muchísima. Me duele cada vez que perdemos a una mujer, me duele y lo siento como una pérdida muy, muy, muy cercana, muy cercana. Pero también siento que hoy podamos estar hablando de esto, que una editorial ahí en México se haya atrevido a llevar a esta historia, que como vos decís tiene un tema tan importante. Todo eso habla de cuán importante es para nosotros seguir reflexionando sobre esto, seguir aprendiendo, seguir haciendo algo para que no nos suceda, ¿no? Y por eso te digo que para mí estos años han sido de mucho, mucho aprendizaje. Y el ida y vuelta, yo creo que con esta novela lo que quise es tocar una fibra sensible de quien la leyera, ¿no? Y yo sé que del otro lado de esa puerta hay alguien con ganas de decir qué es lo que le pasó con esta novela. Y si estás del otro lado y la estás leyendo y querés escribirme, yo acá estoy. Eso siempre es algo que recalco porque sé que es una lectura profunda y asumo la responsabilidad de acompañar también. La asumo con mucho cariño y con mucho compromiso. Claro, las escenas son tan fuertes, tan marcadas, que se te pone la piel chinita y te imaginas cómo Lisandro está golpeando a esta Lucrecia. O sea, son escenas muy fuertes, pero yo siento que sí deberían leerlo la mayoría de las mujeres adolescentes para no caer en este tipo de situaciones y hombres que sean así para que vean que no es lo adecuado. Uh-huh, uh-huh.
Sí, la invitación es justamente esa, ¿no? Que todos puedan leerla, varones, mujeres. Por supuesto que es una novela fuerte, pero yo creo que también estamos viviendo tiempos fuertes. Entonces, he tenido experiencias con adolescentes y la verdad que lo que se genera es muy interesante. Ellos tienen mucho que decir respecto de la cuestión de género y me parece que hay que escucharlos porque tienen reflexiones muy interesantes. Entonces está tan bueno poder sumarlos a lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Así que sí, la invitación para mí es esa, que puedan leerlos todos. En este último tiempo particularmente, eh, me da mucha esperanza empezar a percibir que los varones también se acercan, ¿no? A decir, bueno, esto me interesa, ya no desde un lugar de miedo, desde un lugar de temor de decir algo que esté mal, sino con ganas de aportar algo, ¿no? Y de decir a nosotros también nos interesa. Y eso es buenísimo, porque tenemos que entender que esta es una cuestión que nos afecta a todos, ¿no? Y cuando podamos entender eso, realmente vamos a poder avanzar. Exactamente, y más en este tiempo de pandemia que se dio el caso de que convives con tu pareja todos los días, ¿cuántos Tremendo. casos de violencia hubo, no? Tremendo, tremendo, porque la verdad que lo que termina sucediendo en esta situación tan extraña a nivel sanitario es que se exacerban todas las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, quienes ya eran vulnerables, estamos hablando de las mujeres particularmente que sufren violencia de género, pero también tenemos a los niños que sufren violencia infantil, tenemos a los adultos mayores que también sufren muchísimo el maltrato. Entonces, estas personas que estaban vulnerables ante esta situación de encierro, eso se multiplica todavía más. Entonces nos toca a nosotros tratar de vencer la barrera de estar lejos y encerrados y tratar de mantenernos presentes, ¿no? De que no termine cada uno encerrado con sus monstruos, esa es la realidad. Y sé que es muy difícil, pero es tratar de acompañar siempre con amor y tratar de estar a disposición, nada más que eso, a disposición. Pues Mariela, yo te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría decirle algo a nuestros escuchas para que se acerquen a leer una Lucrecia? La agradecida soy yo de que hayas tenido este tiempo para conversar conmigo. Muchísimas gracias por haber aportado a esta historia. La invitación es esa, que justamente nos acerquemos a una historia donde una mujer te va a contar al oído lo que significa atravesar esta situación, ¿no? Y hay que acompañarla hasta el final y ojalá todos tengamos la posibilidad de un final como nos merecemos, ¿no? El mejor. Así que esa es la invitación, simplemente leer y reflexionar y acá estoy para cuando me necesiten.